Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la quinta ya de las conferencias enmarcadas dentro de este ciclo de conferencias que organiza Aluex y que este año lleva por título El valor de la cultura. Vamos a saludar y a dar la bienvenida, en primer lugar, a nuestro protagonista de hoy. Él es Juan Belmonte Guardiola, doctor en filología, aunque después les contaré alguna que otra cosa más, y con el que cerramos, además, este apartado, este miniciclo, que desde la asociación se ha dedicado a aquellos personajes que han forjado la historia de Albacete. En este caso, hoy nos ocuparemos del Marqués de Molins. Bueno, un fuerte saludo para la Junta Directiva de la asociación, encabezada por su presidente, Juan José Caravaca. Y hoy vamos a hacer una mención muy especial a nuestro vicepresidente, a Vicente Pascual Carrión, porque, no sé si lo saben, pero es el pregonero, ha sido elegido como el pregonero de la Semana Santa de esta ciudad. Así que, felicidades. Y lo cierto es que esta asociación está llena en su junta directiva, pero en el resto de socios y socias que la forman está llena de grandes personas y de personas muy importantes y que dan mucho por esta ciudad, en el caso de Vicente, sobre todo en el ámbito de la cultura. Felicidades y gracias también por ese trabajo. Bueno, agradecemos, por supuesto, a las intérpretes de lengua de signos su trabajo, ya saben, todas las semanas para llevar estas conferencias y todo este conocimiento pues también a las personas sordas. Bueno, pues gracias también por este trabajo. A nuestras compañeras gráficas Carmela y Adela, todas las semanas que graban esas conferencias, después las editan y podemos disfrutar de ellas en la página web de la asociación de Aluex y también en la de la Diputación Provincial de Albacete. Bueno, a nuestro querido Paco también con sus fotos para las redes sociales. Hoy vamos a echar en falta a nuestro compañero de Vision Press, pero un tema personal le ha impedido estar aquí y le mandamos un fuerte saludo. A los compañeros de los medios de comunicación, por supuesto, que se hacen eco de todas estas conferencias. Mañana, en la tribuna de Albacete, en la contraportada, la entrevista, podrán leer la entrevista todas las semanas de nuestros protagonistas, de nuestros conferenciantes. Así que gracias, por supuesto. Bueno, y a todos ustedes, como no, gracias también por estar aquí y por acompañarnos un lunes más. Bueno, y ahora ya sí me van a permitir que les presente a nuestro conferenciante de hoy. Nacido en Albacete, Juan Belmonte Guardiola es doctor en filología, también licenciado en filología románica y en filología hispánica por la Universidad de Murcia. Está ya jubilado y ha desarrollado su vida profesional, sobre todo en el campo de la educación. Como catedrático de lengua y de literatura españolas, ha estado destinado en diferentes centros educativos en concreto de la provincia de Almansa, en el José Conde, y en Albacete, en el Amparo Sanz, y en el Instituto de Educación Secundaria Bachiller Sabuco. Durante 3 cursos, en esta ocasión seleccionado por el Ministerio de Educación y Ciencia, estuvo destinado en el IMBAT de Ginebra, donde impartió lengua y cultura españolas. Perteneció al cuerpo de inspectores de educación destinado primeramente en Murcia y ya desde el año 1994 en Albacete. En el ámbito universitario, ha sido profesor tutor y colaborador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Albacete y contaba con asignaturas, con materias de su especialidad en la titulación de grado de Lengua y de Literatura españolas. Ha realizado numerosos cursos de formación y ampliación de estudios, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Ejemplo, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Ginebra, programas europeos también en Trento, en Roma. Asimismo, ha impartido cursos y también ponencias sobre temas vinculados con su actividad profesional. Realizó su tesis doctoral sobre don Mariano Roca de Togores, Marqués de Molins. Parte de este trabajo se publicó en el Instituto de Estudios Albacetenses con el título La obra periodística del Marqués de Molins.
artículos no coleccionados en sus obras. Es miembro de este Instituto de Estudios Albacetenses, don Juan Manuel. Y precisamente dejábamos este apartado de su trayectoria profesional para el final, porque precisamente sobre el Marqués de Molins hablará hoy Juan Belmonte, sobre su trayectoria política, también literaria, como no, social y cultural. Una trayectoria que fue digna de elogiar, o que es digna de elogiar, un personaje muy importante, importantísimo en la literatura, en la cultura y en la vida social del siglo XIX, en una época además en la que ocupó diferentes e importantes altos cargos y también protagonizó acontecimientos y momentos que fueron destacados para su época. Bueno, como vemos, es un hombre digno de conocer, también de entender, pero que sin embargo, nos decía el propio Juan Belmonte, es poco conocido e incluso, podríamos decir, valorado. Bien, pues con esta conferencia, yo creo que además de acercarnos a conocer esta figura, pues también puede visibilizar la importancia que tuvo. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. Gracias por acompañarnos de nuevo en Aluex. Y ahora ya sí, vamos a darle un fuerte aplauso. Vale. Muchas gracias. Gracias que hago extensiva a Aluex, pues de nuevo me permiten en este escenario poder acercarnos de nuevo a la figura de don Mariano Roca de Togores, más conocido como Marqués de Morín. Ya en otra ocasión hay aquí algunos de los asistentes que tuvieron, no sé si el gusto o el disgusto de escucharme, pudieron asistir a una serie de aspectos sobre la trayectoria vital del Marqués de Morín. Siempre que tengo que hablar sobre esta figura, siempre me planteo el mismo dilema, sobre qué tratar, dónde saco el tema, y siempre me equivoco, porque siempre me pasa lo mismo, y lo mismo es que el material que puedo recoger es demasiado amplio. El Marqués de Morín tuvo una actividad intensa, pero intensa en todos los ámbitos en los que participó. Lo vamos a encontrar en la literatura, lo vamos a encontrar en la cultura, formando parte de diferentes academias y trabajando en ellas. Nos vamos a encontrar, lógicamente, en la sociedad del momento y, por supuesto, en la política. Entonces, no son tampoco campos cerrados, sino que se intercalan sucesivamente. Entonces, el título, que es bastante largo, yo, de alguna manera, y si me perdonan, lo voy a circunscribir casi al ámbito político, que es quizá el que menos conocido es del Marqués, y quiero llegar a él y no ir muy acelerado a lo largo de la conferencia, sino que, por un lado, la primera parte, como voy ahora a presentar, voy a ir un poco más rápido con el fin, son además aspectos más conocidos, y a partir de la segunda y la tercera parte, lo he dividido en tres partes, pues ya me detendré más detenidamente en algunos acontecimientos, en algunos hechos que van a ser trascendentales en la historia de España. Bueno, pues vamos a empezar ya más sobre acercarnos al tema en sí. Las dos fotografías, por llamar de alguna manera, que he puesto ahí en la primera página o la presentación de la conferencia, son, digamos, el inicio en su juventud, de su vida pública, como escritor, como académico también, y otra fotografía, la fotografía corresponde ya de mayor, esto estaría prácticamente ya sobre los años 80 y algo, sería de los últimos años de su vida. Él murió en el año 1889. La fotografía es de un fotógrafo francés, Nadar, que fue un revolucionario en la fotografía en su tiempo. Tenía un atelier, como ya en París, y por ese taller pasaron prácticamente
todas las grandes figuras de la música, de la literatura, de la pintura, de los espectáculos, pues personajes como Sarah Bernhardt o personajes como Victor Hugo, Baudelaire, Chateaubriand, etcétera, etcétera. Por supuesto, el Marqués de Molín. Entonces, la fotografía esa pertenece al taller o al estudio de Nadar. Viéndolo, me recuerda que la Isabel II le decía o le llamaba mi Robinson Crusoe. Viendo esa fotografía se supone por qué. Porque era muy velludo. Y la muestra la tenemos ahí. La imagen de la izquierda pertenece, se encuentra en la Biblioteca Nacional y pertenece a un ilustrador de la época llamado Agustín Ferrán. Pero bueno, vamos a empezar. He dividido la conferencia en 3 apartados. 1812 a 1840 es una etapa esta de, lógicamente, de inicios desde su nacimiento. Nació en Albacete, nació el 17 de agosto de 1812, ahí tenemos la partida de bautismo. El padre era el conde de Pino Hermoso, que era natural de Orihuela, y la madre era la condesa de Villaleal, nacida en Albacete, con mucha vinculación con La Roda, también con Murcia. De hecho, Puente Tocinos de Murcia, pues prácticamente en aquel momento era casi suyo. Y fue el tercer hijo de ese matrimonio y fue bautizado al día siguiente. Ya se sabe que los bautismos se realizaban lo antes posible para evitar que si morían, como tanta mortandad había, pues que no quedaran sin cristianar. Bueno, pues esto lo saltamos ya. Y nació en esta casa, una casa que no pertenece al conde de Pino Hermoso, que tenía un palacio, un casa-palacio, que ahora también lo veremos. Era de unos familiares de la condesa y hay sobre todo 2 teorías, porque teniendo un palacio, nació en esta casa. Fuster, por ejemplo, decía que es que venían de camino desde Elche y se acercó la hora del parto y se refugió allí porque tenía más atención en esa casa, que eran de unos familiares. Otros comentan que el conde de Pino Hermoso y la condesa, pues había temporadas que no podían convivir y que en ese momento ella estaba un poco separada de su marido. Bueno, el caso es que nació allí. Esta casa se derrulló en 1972, creo recordar. Bueno, y tenemos en la calle de la Feria, número 3, una lápida, pone ahí, pero bueno, más que lápida, es una placa que desde aquí he puesto esta fotografía. Más que nada, yo no sé, eso la puso el ayuntamiento. Yo difícilmente puedo distinguir y leer lo que ahí dice. Yo no sé si ustedes lo pueden leer. Yo la verdad es que lo leo con dificultad. Si fuera posible, no sé si a través a lo mejor de Alué se le puede pedir al ayuntamiento que, si es posible y los vecinos lo permiten, cambiar la placa y poner una que claramente se vea un resumen de quién era este personaje, más o menos como la que tiene puesta ahora mismo en la calle calle de Marqués de Molín, que es de azulejos, y muy brevemente se resume, por supuesto, su trayectoria, dónde nació, dónde murió y las 5 o 6 actividades que realizó a lo largo de su vida. Pero bueno, eso es un ruego y una petición que hago por si alguien recoge esa petición. Este es la fachada y el patio interior de la casa palacio del conde de Pino Hermoso, que en su lugar después se edificó el antiguo Banco Central, que los mayores del lugar se acordarán, y posteriormente está el Banco Santander, en pleno Altozano, por entendernos. Todo esto lo voy a ir diciendo con cierta rapidez, ya digo, para llegar a los temas que más me interesan. Muy pronto, porque se fue a Madrid, estuvo
formándose en la escuela de San Mateo, el Colegio San Mateo, que regentaban Alberto Lista y Hermosilla, que eran entonces muy considerados. Allí conoció y compartió pupitre pues, con Larra, Espronceda, Hartzenbusch, es decir, con lo que después van a formar gran parte de lo que es el movimiento romántico. Tuvo también, antes de los 18 años, estuvo en una temporada en París, estuvo asistiendo a clases en la Sorbona, conoció y trató a los románticos franceses más conocidos, Víctor Hugo, Baudelaire, de los que he mencionado antes, los impresionistas franceses, asistió mucho al teatro que representaba en los teatros franceses de la época. En definitiva, que se impregnó de lo que era el romanticismo y que de alguna manera cuando vino ya sobre los años pues 30-31, pues lo promulgó también entre los exiliados que habían vuelto después de la vuelta también de Fernando VII, y empezó a publicar muy pronto, con apenas 18 años ya lo encontramos, artículos suyos, encontramos poesías en la prensa del momento, que era muy abundante. Casi todos los románticos escribieron, que si el artista, la abeja, semanario pintoresco español, no me olvide. Aquí he puesto un ejemplo que es una de las primeras que aparecieron, que es una oda dedicada a la reina María Cristina. Y entre otras cosas le he puesto también porque su vinculación con la monarquía borbónica pues fue muy estrecha. Aquí tenemos un ejemplo que tiene también otra dedicada a María Cristina y a Isabel, también cuando todavía tenía un año, una de ellas, y otra 5 años, o 3 años, 5, ¿no? 3 o 5. Bueno, sí me voy a detener un poquito. Este sería el aspecto que en aquella época podía tener. Algunos le llamaban a los románticos lechuguinos. Lechuguinos en el sentido de que tenía una apariencia muy atildada, muy a la moda del momento. Voy a ver si este es el que quería ver. La Verdad. La Verdad es un periódico, La Verdad de Valencia, que apareció en el 1838, siendo él su principal redactor, aparte de su editor. Era un periódico que él mismo se titula Periódico Conservador. Dice también en alguna ocasión en sus obras completas, dice Periódico Conservador, que se editó en Valencia bajo mi dirección y del cual yo era principal redactor. Por ello, los artículos que escribe son muchos de carácter político, criticando bastante a Mendizábal. Y sobre todo, esa crítica, o aparte de esa crítica, le supuso el tener que exiliarse. Estuvo en Francia también una temporada, volvió a reanudar sus contactos con los artistas, los escritores franceses, y también asistió a clases en la Sorbona, sobre todo de filosofía y del pensamiento del ideológico o las ideas de la época. Bueno, fue también muy precoz a la hora de casarse, puesto que con apenas 21 años contrajo matrimonio con, a ver si la tenemos aquí, no, tenemos que volver para atrás. Ahí está. Con una prima suya, con Teresa Roca de Togores, con la que tuvo 2 hijos. Pero el matrimonio duró muy poco, puesto que prácticamente con 25 años ella murió, falleció a los 9 años de estar casados. Esto dejó al marqués, bueno, no era marqués todavía, a Roca de Togores bastante afectado, y estuvo un tiempo sin participar de los actos públicos ni sociales. Es también la época en que entra en la Academia Española de la Lengua, puesto que en el año 36 ya entra como académico honorario. Tenía 36, nació en el 12, 24 años, y ya no lo abandonó. Fue de los académicos más, con más años como tal,
cuando murió en el 1889. Estuvo prácticamente casi 60 años como académico y llegó a ser su director durante un periodo de 9 años. Estos son aspectos que sería interesante detenernos, pero prefiero pasar más por encima para ir avanzando hasta llegar a los temas que ya digo que quiero tratar con más profundidad. Bueno, su interés por la política va a empezar también muy pronto, puesto que en 1837 se presenta por primera vez a diputado por la provincia de Albacete, pero no salió elegido diputado. Salió en tercer lugar, me parece que fue digamos, suplente. No llegó a tomar posesión, puesto que no hubo ocasión. La verdad la hemos visto ya. Pasamos a una segunda etapa en su vida, 840 al 70. Aquí nos vamos a encontrar ya con una inmersión ya bastante intensa en política. En 1840 ya sí que sale electo, pero por Murcia. Se presentó por Murcia. Las legislaturas duraban poquito en aquella época y en 2 o 3 meses volvió, porque se disolvieron las Cortes, volvió a presentarse, salió elegido, fue elegido por Alicante en el 1841, 42, también por Elche, cambió el distrito de Elche y Santa María, y en el 43, también por Murcia, lo encontramos de nuevo como diputado, siendo secretario primero. Aquí sí que me voy a detener, porque es un aspecto muy importante. Vamos a hacer a repasar un poco el contexto en el que nos encontramos. Había muerto en el 1833, había muerto Fernando VII. Isabel es declarada reina, pero por su minoría de edad. María Cristina, su madre, se hace cargo como reina regente. Tienen lugar ya los enfrentamientos con el tío de Isabel, con Carlos de Borbón, que quería ser él el que considerase o se consideraba como el heredero de la dinastía borbónica. Surgen la Primera Guerra Carlista, etc. Entonces, después viene también Espartero. La reina María Cristina se tiene que ir, y en 1843 se produce también la salida de Espartero. Nos encontramos con el marqués de Molín, para ser más breve, Molín como diputado, primer secretario, y tiene lugar un suceso que va a ser trascendental en el gobierno del momento. Vamos a ello. Bueno, la reina Isabel, ahí ya estaría un poquito ya más crecida, porque la reina Isabel es declarada mayor de edad con 13 años. El primer gobierno que forma nombra como primer ministro de Estado a Olózaga. Apenas habían pasado 9, 12 días de ese nombramiento y del comienzo del reinado efectivo de Isabel II sin regente, cuando estalla lo que se conoce como el asunto Olózaga. Era el primer ministro nombrado por Isabel II. El asunto Olózaga tuvo una repercusión enorme. ¿Por qué? El 28 de noviembre de 1843, Olózaga se presenta por la noche en el Palacio Real, en el gabinete de la reina, con un decreto para que lo firme, mediante el cual se disolvían las Cortes y se tenía que convocar nuevas elecciones. La reina firma ese decreto, el día 28 pasa, pero a lo largo de la noche del 28 al 29 hay unos comentarios, hay unos movimientos que terminan con una información. La firma ha sido conseguida de manera violenta. Olózaga ha forzado a la reina a firmar ese decreto de disolución de las Cortes.
Lógicamente, el partido, digamos, moderado o conservador aprovecha la ocasión y pues, mueve sus hilos. Hay una gran digamos, crisis política y el día 29, o sea, el mismo día, a las pocas horas, la reina a primera hora firma un nuevo decreto por el que cesa a todo el gobierno de Olózaga, firma otro nuevo decreto por el que nombra sustituto, primer ministro o ministro de Estado, a González Bravo. Y aparte lo nombra notario del reino. Y convoca una reunión a las 11:30 de la mañana del día 29, donde van a estar, entre otros, Molín, Roca de Togores, como secretario del Congreso. Acuden los presidentes del Congreso y del Senado, los secretarios correspondientes, es decir, una comitiva convocada por González Bravo, pero por orden de la reina Isabel II. Se reúnen y como notario, González Bravo levanta un acta real del suceso de lo que ocurrió precisamente en la noche del 28 de noviembre. Resumiendo, según confiesa la reina, llegó Olózaga para firmar ese decreto, para que le firmara. Ella se negó, entre otras cosas porque dice que ella ya era mayor de edad y decidió no firmarlo. Se quería salir de su gabinete, de su despacho. Había una puerta a un lado de la mesa, otra puerta al otro lado de la mesa. Intentó salir por una puerta, le cerró la puerta con el cerrojo, vamos, y la otra también. La cogió del vestido, según iba comentando ella, la sentó en la silla que había en la mesa y, sujetándole la mano, le obligó a firmar, diciéndole después que le prometiera que no iba a decir nada de esa situación, a lo que ella dice que le contestó que no le prometía nada absolutamente. Bien, leída esta declaración por González Bravo, repasó esa declaración, dijo la reina que efectivamente era lo que había ocurrido. Los asistentes, entre ellos Molín, también se les preguntó que si se habían enterado de lo que la reina había dicho, que sí, y en ese momento firmó ese acta, y el acta pasó ya a disposición de la Secretaría del Ministerio de González Bravo para que lo diera a conocer en el Congreso y en el Senado. Esto supuso un gran debate, un debate político. Lógicamente es lo que va a empezar a gobernar el partido moderado o conservador, que es lo que se llama la década onerosa o la década moderada, que va a durar desde 1844 a 1854. Precisamente en este acta, en el diario de sesiones de las Cortes, en el 1 de diciembre, o sea que se reunieron rápidamente, 28 el acontecimiento, el 29 la reunión, el acta, y el día 1, González Bravo lee ante los diputados. Además había un enfrentamiento bastante violento, por lo menos dialécticamente, por lo que se puede ver en las sesiones, de los partidarios de Olózaga, de los partidarios de la reina. Las tribunas aplaudían unos, aplaudían los otros, tenían que suspender con bastante frecuencia las sesiones. Y el papel que tuvo Molín en este asunto fue bastante relevante, puesto que fue como, digamos, la primera vez que se pudo manifestar Molín como un gran orador. Él es el que llevó parte de los discursos relacionados y enfrentado a Olózaga. Hay, sobre todo, porque duró varios días, este es del día 1, pero continuó el día 2, 3, 4, 5, 6, y las intervenciones de Molín son sobre todo de los días 15 y 16, unas intervenciones donde se puede apreciar
los jubilados, como a veces tenemos manía, pues yo me he dedicado a leer algunas de las sesiones y la verdad es que son muy interesantes. Pasa que no deja de ser lo que son recoger, lógicamente, los discursos y las intervenciones, como ocurre ahora, de los intervinientes, pues, pero lo que sí demuestran es que el nivel que tenían era muy superior a lo que podemos encontrar en nuestro Parlamento, bastante. De educación, dentro de lo que cabe, eran opositores, pero sin alguna manera la educación, el saber estar, la formación, el nivel, la elocuencia, por supuesto, ¿dónde va a parar lo que... Bien, pues esto de alguna manera fue también lo que constituyó que Molín tuviera a partir de ahí pues mucha relevancia en su actividad como diputado, como senador, fue portavoz de su partido durante muchos años, como ministro tenía que intervenir en las presentación de los decretos, ley, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ahora lo dejamos estar, pero ya digo, fue un acontecimiento importante. En la década ya de los 40 tenemos también como importancia, llevaba ya 7 años viudo de su primera esposa y se casa, esta vez con Carmen Aguirre Solarte y Alcíbar, con la que va a tener 5 hijos. Siempre se ha hablado de 5 hijos. Yo en una carta que le escribe Isabel II, le da el pésame por la muerte de un hijo llamado Juan, y este hijo tendría que ser pequeño, tendría que tener 2 o 3 años, pero no aparece nunca en toda la genealogía del marquesado y tal, nunca aparece como ese hijo, o sea que, pero desde luego tuvo que ser así, porque yo digo, si no, no creo que le dé el pésame y mucho sentimiento en la carta dirigida al marqués de Molín y a su mujer y a Carmen. Bueno, en los años 40 también nos encontramos con que pertenece ya a varios estamentos, al Ateneo, al Liceo Artístico Literario, sigue en la Real Academia de la Lengua, a la Real Academia de la Lengua, donde ocupa el sillón K, la letra K. Va a ser director de la Real Academia de la Lengua durante un periodo de más de 9 años, entre 1866 y 1875. También la actividad que realizó durante todo ese periodo fue bastante intensa. Sería también otra charla sobre la faceta de académico de Molín, pero tampoco nos vamos a detener más en ello. Los últimos años de la década, me estoy refiriendo sobre todo a partir del 68, 1868. 1868 se produce la revolución que se conoce como la Gloriosa. La Gloriosa destrona a la reina Isabel II y tiene que marchar al exilio. Esto supuso un gran contratiempo para al recalcitrante borbónico Molín. Él se dedicó cuando no ocupaba puestos de responsabilidad o estaba en el Congreso, estaba en el Senado, tenía sus ocupaciones, ya digo, en las academias, en su obra literaria, en su recopilación de obras, eso, en fin. Pero el hecho de encontrarse ya con la reina Isabel II en el exilio, va a traer como consecuencias otros aspectos. Este es un grabado, que es el Palacio Vasilevsky, que también se conoce como el Palacio de Castilla. Cuando la reina Isabel tiene que abandonar e irse a Francia, se refugia en Francia, primero es, digamos, amparada y es protegida por Napoleón III. Pero al poco tiempo se instala en París y concretamente en este palacio. Tenía el nombre de Palacio Vasilevsky, pero ella le asigna la denominación de Palacio Castilla, que va a ser también el lugar de muchas reuniones, citas importantes.
La correspondencia entre Isabel II y Molín no se interrumpe por el hecho de estar en el exilio. Es bastante fluida, bastante personal, bastante familiar. Como en alguna ocasión dice Molín, dice que la conocí en la cuna, como niña la conocí en la cuna, como joven la conocí jurando, no, como joven la conocí en su mayoría de edad, jurando la Constitución como joven, la conocí como madre y también en los momentos cercanos a la muerte, como madre también, y sobre todo también por los atentados que tuvo. Concretamente, creo que fue en 1952, tuvo un atentado, el cura Merino, cuando salía de la iglesia de Nuestra Señora de Atocha, la apuñaló y tuvo la suerte de que llevaba un corsé tan rígido, que el puñal no atravesó el corsé y eso le salvó la vida. Bueno. Y también porque pasó muchas dificultades en algunos de sus partos. No sé si fueron 10 los partos que tuvo. En esa correspondencia que decía, y que es muy interesante y de la que he podido sacar algunos de los aspectos que estoy comentando, esta solamente es la primera página y la última. Está fechada el 18 de julio. Hay fechas que se repiten en nuestra historia. El 18 de julio, los 20 de noviembre, pero bueno. El 18 de julio de 1869 contesta el Marqués de Molín. Bueno, no he dicho nada del Marqués de Molín. Fue nombrado, el decreto que lo nombra Marqués de Molín fue en 1848, antes había sido ya ministro en el 47, que tampoco, todo esto lo voy pasando y voy dando bastantes saltos. Fue ministro de Marina, también hizo una labor importantísima como ministro de Marina, ministro también de Instrucción y de Comercio, pero lo voy a dejar pasar, lo aparco. La reina Isabel le había pedido opinión, consejos sobre muchísimos temas, pero sobre todo le va a pedir consejos sobre dos de gran trascendencia. Uno es de qué manera puede ayudar, puede trabajar, puede colaborar en la restitución de la monarquía borbónica. Precisamente ahora van a hacer 150 años de la restauración de Alfonso XII como rey Borbón, que es lo que se pretendía en ese momento. Ahora coincide precisamente la fecha, prácticamente el 29 de diciembre, el próximo mes. Bueno, pues en esta carta le contesta a esos consejos sobre cómo trabajar, cómo poder adelantar, acelerar la restauración borbónica. Otro tema importante que también continuamente se le está preguntando, pidiendo consejo, es sobre la educación del príncipe Alfonso. Aparte también de cómo evitar que Amadeo I de Saboya, un rey extranjero, venga a España. No lo entiende, no entra dentro de lo que puede ella pensar que puede llegar a aceptar un pueblo y sobre todo unas cortes. Bueno, pues Molín, aparte de analizar la situación que tenía España en esos momentos, dice que solamente hay 3 soluciones. Una, la primera, y la segunda, que son totalmente contrarias y nefastas para la monarquía borbónica, y es que el socialismo se integre en la sociedad española y que España llegue a convertirse en lo que podía en ese momento convertirse Francia. Y, por otro lado, que fuera todo lo contrario, un rey absolutista, supongo que pensaría en Carlos de Borbón, que venciera, etc. La tercera salida, que es lógicamente la que él propone y la que considera que debe servir a España, es la de la restauración, pero atención, la restauración no mirando en el pasado. Le viene a decir, con otras palabras, a la reina, olvídate de ser tú
la que vuelvas a España para volver a ocupar por segunda vez el reino, la corona, porque los errores cometidos no se pueden volver a producir. Porque no se puede ser una persona que esté pendiente más de las venganzas que del perdón. Quien vuelva tiene que ser una persona que tenga futuro, no pasado, que sepa unir, que sepa unir y no separar, que sepa perdonar, no castigar, que no busque la venganza, que sea una persona que viva en su mundo, en el mundo moderno, y ese no es otro que el príncipe Alfonso. Pues bien, esto ocurre en julio de 1869. No llega un año, se produce la abdicación. Ahí va, ¿dónde le he dado yo? Pues ahora sí que... es que le he dado el botón. Se produce la abdicación de la reina. El 25 de junio, precisamente en el Palacio de Castilla, estando presente también Molins, entre otros, estaba también el duque de Sexto, que tenía también bastante influencia sobre la reina. Estaba presente también el príncipe Alfonso, estaba la reina regente, que había sido María Cristina, estaba el conde de Montpensier, el general Reina, etcétera. O sea, una comitiva de personajes de su camarilla, por un lado, y de su familia, y personajes de su confianza. El texto es un texto redactado por Molins, donde en ese acta abdica en la persona de su hijo. Posteriormente escribe y se publica el texto que tenemos ahí, A los españoles, donde justifica un poco lo que ha sido su reinado y cómo y por qué lo cesa en sus, digamos, obligaciones dinásticas y traslada la dinastía borbónica a su hijo Alfonso, que lo cuiden, que tal, etcétera, etcétera. Bueno, vemos entonces también la participación en un acontecimiento importante donde está presente Molins, ya marqués también. Independientemente de toda esta faceta política, él sigue escribiendo, sigue realizando estudios académicos. La academia le encarga la obra que tenemos aquí sobre la sepultura de Cervantes. Tampoco voy a decir ahora nada más, que los publica en 1870. La Manchega, la novela, pero también habría que hablar algo, pero está dedicada por el mismo autor a Abelardo López de Ayala, un gran amigo suyo y también un gran escritor de la época. Hay otra carta también, esta de la reina no está completa porque tiene muchas páginas, de la reina Isabel, en este caso preocupándose sobre la educación, que es el otro tema que antes señalaba. Alfonso había tenido preceptores en España, en el exilio, y estando en París, pues asistió al colegio Stanislas, un año y pico, porque cuando fue al exilio tenía, pues si nació en el 12, fueron en el 68, digo en el 12, no, nació en el 57, Alfonso, 1857, y tenía 11 años, pues 11, 12 años ya en el exilio, pues estuvo en el colegio San Stanislas de París. En algún momento estuvo también en Ginebra residiendo, puesto que con la guerra franco-prusiana la reina se refugia en este caso en Ginebra, en Suiza, y asiste también a un aula abierta, creo que se llamaba, el colegio donde asistió. Y la reina lo que intenta es que le aconseje sobre qué tipo de colegio, qué educación tiene que recibir cuando salga precisamente del colegio, cuando tuviese más o menos los 14 años. Estamos hablando entre los 11, 12 y los 14, cuando tuviera que ir también fui muy, muy claro y colaboró bastante
en la búsqueda de colegios para Alfonso, como es este. Este es el Colegio Theresianum de Viena. El Colegio Theresianum era un colegio de muchísimo prestigio en la época. Estaba muy solicitado, era donde acudían, pues eran parte de la nobleza de la época. Era difícil acceder. Las gestiones de Molín, junto con las gestiones que realizó el duque de Sexto, digamos que facilitaron la entrada de Alfonso a este colegio, porque creo que había, según decía el que hizo las gestiones, que había una lista de espera. Estábamos como aquí, como la seguridad social, o para entrar a la universidad, etcétera. Una lista de espera de cerca de 57 candidatos. En este colegio estuvo por espacio de 2 años. Lo que pretendía y entró en septiembre aproximadamente de 1872. O sea, allí estaría con 15 y con 16 años. En este colegio, aparte de aprender alemán, se lo inscribieron no como príncipe príncipe de Asturias, sino como el marqués de Covadonga. Este título, marqués de Covadonga, lo utilizó bastante Alfonso XII, incluso duque de Covadonga, con posterioridad. Cuando viajaba, podía viajar más o menos sin ser todavía rey. Otra faceta de la reina con relación, y otra pretensión con relación a Molín, es que quería que a esos colegios extranjeros, o extranjero, lo acompañase Molín. De hecho, insiste en una y otra vez, por carta, y cuando tienen ocasión de verse y de hablar, también se lo dice: quiero que seas el tutor, el preceptor de mi hijo, quiero que vayas a los colegios donde esté, quiero que viajes con él, porque en definitiva lo que quiere también Molín, y posteriormente también Cánovas, es apartarlo de la tutoría, la custodia directa de la madre, porque creía que era nociva, y de la madre de Isabel y de toda la camarilla que siempre estaba con ella, de la reina María Cristina, y también de la parte de la familia por parte de su hermana, María Luisa, y también del conde de Montpensier, que también metían baza y querían participar en los negocios de palacio, para entendernos. Más o menos con este aspecto sería con el que yo creo que lleva además el uniforme del colegio del Theresianum. Hay una composición de Marqués de Molín que precisamente se llama Al Colegial del Theresianum, dedicado a Alfonso. Este era el duque, el de Murphy, que fue el que colaboró, también colaboró, y fue el preceptor que tuvo Alfonso durante los 2 años que asistió al colegio del Theresianum. ¿Y qué iba a hacer cuando terminara los 2 años de colegio? Era otro de los temas que le planteó. Lo tenía también muy claro, ¿no? Cánovas también estaba metido dentro de... Hubo una reunión, creo que fue el año que tenía, preparando ya la salida de este colegio, una reunión de Cánovas en el Palacio de Castilla, en el que en ese palacio trataron de la escolarización en Inglaterra del príncipe cuando saliera del Theresianum. La convencieron, porque no estaba muy conforme, pero la convencieron para que fuera en el extranjero, y que, sobre todo eso, que fuera una educación moderna, una educación como la que los príncipes que todavía no, por supuesto, no estaban reinantes en Europa, pero querían obtener. Algunos reinantes y otros que estaban como el príncipe Alfonso,
que estaban en el exilio, pero que también asistían a esos colegios. Concretamente, se trata de la fachada está, bueno, pero es la actual, la fachada, imagino que más o menos variaría poco. Es la Escuela Militar de Sandur. Creo que está, ahora aquí hay profesoras de inglés que no sé cómo me entenderán con mi inglés. Concretamente la escuela militar estaba en Northtown, pero en Inglaterra. En esta escuela, que tenía también muchísimo prestigio, es donde se educaban, a la que asistían los príncipes de Gales. De hecho, el príncipe Guillermo, el futuro rey de Inglaterra, ha estudiado allí. Incluso antes, personajes tan ilustres como Winston Churchill también estudió en él. Pues allí entró en 1874. Lo que pasa es que va a estar muy poquito tiempo. Va a estar muy poquito tiempo porque los acontecimientos se van a producir de una manera muy veloz. Hay mucha rapidez en lo que va a acontecer y que vamos también a detenernos. Esto vamos a saltar, son las cartas. Este es importante. El 28 de noviembre de 1874 era el cumpleaños de Alfonso. Cumplía 17 años. Se redacta una carta de felicitación, pero quien la redacta realmente es Molín, felicitando al rey por su onomástica, pero al mismo tiempo esa carta la van a firmar la mayoría de la nobleza española, los grandes de España. La firman más de 80 o 90 duques, otros 100 y pico marqueses, otros 60 o 60 y tantos, en fin, toda la aristocracia, pero no solamente la firman ellos, la firman también progresistas, la firman también liberales, los más extremos, la firman directores de periódicos. La firma, de hecho, aparece el Consejo Liberal, o el Círculo Liberal de Albacete, también. El Círculo Liberal aparece incluido entre los firmantes de esa carta de felicitación. El Círculo Conservador de la Roda, también. O sea, que partidos opuestos firman también la carta de felicitación. Y no solamente una carta de felicitación, sino que prácticamente es un deseo y una propuesta al príncipe Alfonso de que lo consideran como el candidato idóneo para ocupar el trono de España, el que va a ser él, con su formación, con su forma de entender lo que va a ser la gobernabilidad de España y la solución que España tendrá si es él el que la gobierne. En esa línea. Esta carta sirvió de pretexto, esta fue de 28 de noviembre, para lo que se conoce como el Manifiesto de Sandur, 1 de diciembre de 1874. ¿Qué supone este manifiesto? Este manifiesto es el nombre que se le da a una carta que, utilizando como pretexto la de felicitación, firma Alfonso, agradeciéndole las felicitaciones que le han llegado, dando las gracias a todas las personas, instituciones, etcétera, que lo habían felicitado, y dice todo aquello que de alguna manera ha ido diciéndole, aconsejándole, porque hay correspondencia también con el príncipe Alfonso por parte de Molín. Se tenían un cariño muy grande, de hecho lo conoce desde la cuna también, como igual que a la madre, y se confiaban mucho en lo que podía decirle y las reflexiones que hacía el marqués de Molín. Pues viene a decir
que sería o que va a ser un rey moderno, un rey, lo que decía antes con la carta del Marqués de Molín, que prácticamente parece que han sacado esas frases y las ha trasladado a lo que es el manifiesto de Sándor, que no iba a ser un rey vengador, era un rey soldado, que iba a estar como soldado, no como recluta, no quería, quería soldados y él iba a ser uno más, quería perdonar, no castigar. Que sería un rey liberal, católico, por supuesto, como era también Molín, no lo he dicho, pero siempre lo manifiesta desde sus primeros escritos, donde procedía en sus discursos, por supuesto en su obra y en sus cartas. Era monárquico, pero parlamentario constituyente, Borbón, por supuesto, de la dinastía borbónica, pero monarquía constituyente o parlamentaria, no absolutista. De hecho, Alfonso, como decía Fernando VII, lo criticó bastante. Y en esa línea encontramos este manifiesto de Sándor. El manifiesto de Sándor no se publicó hasta, porque fue el 1 de diciembre, hasta el 27 de diciembre no se publicó. El gobierno no permitió que se publicara. Algún periódico extranjero sí lo publicó. Y no solamente extranjero, sino que también como forma de octavillas se fue conociendo, y eso tuvo una repercusión popular, fue aceptado bastante por la sociedad española, que estaba, por otro lado, cansada de la política del momento, de las dificultades que había en la España de los años, de esos años. ¿Qué ocurrió? Pues que, sin quererlo, porque Cánovas, que también estaba, hay quien dice que la carta la escribió Cánovas del manifiesto. Yo creo que Cánovas sería el ideólogo junto con el Marqués de Molín. Yo con los pensamientos que expresa ahí, o que están expresados por parte de Alfonso, aunque no sea él el redactor, coinciden muchísimo con lo que se expresa en sus cartas el Marqués de Molín. Pues bien, el 27 de diciembre es cuando ya se publica en los diarios de la época, la Ilustración española, etcétera. Son muy bien admitidos, o sea, es muy bien admitido el manifiesto, es alabado, es comentado, en definitiva tiene buena prensa, diríamos hoy. Y el 29, o sea, 2 días después de la aparición de ese manifiesto, se produce una más, el levantamiento en Sagunto de Martínez Campos, del general Martínez Campos. Un levantamiento incruento, sin sangre ninguna, se extiende a Madrid, a la Capitanía de Madrid. En definitiva, tiene éxito. Cánovas no quería, Cánovas quería que fuese una vuelta, una restauración borbónica, partiendo de la legalidad, partiendo de las Cortes, partiendo del pueblo, partiendo en definitiva de la Constitución. Cosa que no se pudo producir porque parece ser que el día 27 también Martínez Campos le comunica a Cánovas, hay una carta que le comunica a Cánovas que va a producirse ese levantamiento y que él va a ser, si sale bien, que él va a ser quien lleve las riendas del primer gobierno que surja ya con la proclamación de Alfonso XII. Un aspecto importante ahora que lleve las riendas, en 1873 se produce también un hecho, es que no quiero hablar muchas veces, pero tengo que decirlo, un hecho muy importante, y es que se firma, va Cánovas también, va el Marqués de Molín al Palacio de Castilla para, digamos, está también el Duque de Sexto, para que firme la reina Isabel II, para que firme un documento en el que cede, en el que da todo el poder posible, que le da carta blanca a Cánovas para que sea el que realice todas las actuaciones que considere y que lleve a cabo para la restauración borbónica.
Eso en el 73, ya me he pasado, en fin. Pero curiosamente, la figura que quería la reina Isabel que hiciera eso, que fuera el jefe, digamos, del partido alfonsino, por llamarlo de alguna manera, era Molins. Se lo había propuesto a él, quería que fuese él a todas. No le caía bien a la reina Isabel II Salustiano Lózaga, Cánovas del Castillo. No quería, tenía antipatía. Luego ya cambiaron los, pero no quería a Cánovas como dirigente de todo lo que es lo que se llama o se conoce como la corriente alfonsista. Pero con el convencimiento por parte de la reina de los argumentos que le dio Marqués de Molín y el conde de Sesto, también hablan de que estaba bravo Murillo en esa reunión, que firmó el documento dándole todos los poderes a Cánovas. Bueno, es importante esto porque, claro, Cánovas de alguna manera era el que llevaba la voz cantante. Martínez Campos dijo, no, tú te vas a encargar del ministerio, o sea, del gobierno regencia, que se llama. Se proclama ya rey Alfonso XII, se forma el primer gobierno es Cánovas, y aquí tenemos el primer gobierno regencia con el reinado de Alfonso XII. El Marqués de Molín es el que está justo en el centro de los ministros. ¿Ya? Bueno, vamos, entonces, vamos a ver. Lo nombra ministro de Marina. La primera misión que le da, y casi la única, es que vaya a Marsella, recoja a Alfonso XII, que va a volver a España en una fragata que se llama Navas de Tolosa. El Marqués de Molín, como ministro de Marina, hace la travesía Marsella-Barcelona, Barcelona-Valencia, Valencia-Madrid. En Barcelona llegan el día 9, no sé qué día llegan a Valencia, sería el 11, y a Madrid el día 14. Y siempre está el Marqués de Molín al lado del rey. Entre otras cosas porque, a ver, fijaos esta carta. Excelentísimo señor Marqués de Molín, Madrid, 5 de enero de 1875. Bueno, esta, de alguna manera, es cuando esta es una carta en la que Cánovas le reconoce a Molins que él es lo que es gracias a que por él y el duque de Sesto, ahí también le llama Arcañiz, por ahí, por no leerlo, le dice, bueno, esto es el 5 de enero, no, esta es esta regata. 5 de enero es cuando todavía no había llegado, se ha salido de París, tiene que llegar a Marsella, y Marsella, en la fragata Navas de Tolosa, y dice, mi muy querido amigo compañero, me preocupan un poco las contestaciones que ha de dirigir el rey a las alocuciones de todos, pero principalmente de los prelados. Confío mucho en la prudencia y el monarquismo de Valencia, sin embargo, desearía que la alocución del cardenal, si la hay, y la respuesta pasasen por manos de usted, a fin de que no salga de generalidades. En definitiva, Cánovas le dice a Molín, vigila, redacta, di lo que tiene él que repetir ante pues, los cardenales, sobre todo, que es lo que más le preocupaba, es lo que decía. Bueno, es una prueba más de cómo Cánovas también confiaba bastante en Molín. Más cosas. A ver. Bueno, vamos a pasar, para ir ya un poco terminando, algo que no quería dejar. Bueno, a partir de ese momento, termino esa parte, como ministro de Marina estuvo muy pocos días. Cesó el día 9, bueno, el 9 llegaron a Barcelona, a Valencia, 14 en Madrid. El rey enseguida, a los pocos días, se fue hacia el norte a hacer una labor de conciliación, incluso se entrevistó con Espartero, ya muy mayor, lo nombra embajador en París.
va a estar de embajador en París desde 1875, desde febrero a 1881. La obra, la labor que hizo Molins en la embajada de París fue una labor extraordinaria. ¿Por qué lo mandó a París? Pues lo mandó a París sobre todo por tres motivos principales. Y el mejor que podía mandar, más que estar en un ministerio, era al Marqués de Molín. Primero, porque allí se habían refugiado todos los exiliados republicanos, los progresistas que no quisieron quedarse en España. Estaba refugiado todos los carlistas, empezando por Carlos de Borbón. Estaba también la camarilla de la reina, junto con la reina, que intrigaban muchísimo. Estaban algunos periódicos franceses que apoyaban a Carlos. Estaban unos gobernantes, sobre todo en la zona sur de Francia, que estaban ayudando a pasar mercancía, armas, dinero, etcétera, a los carlistas, y quería que detuviese todo eso, que controlase a los carlistas, que controlase a los exiliados, sobre todo republicanos. Estaba Ruiz Zorrilla, estaba Sagasta, después volvió un momento, estaba algunos de los generales carlistas también, estaba la camarilla de la reina, y era difícil de controlar, porque la reina estaba dando mucho la lata, ¿no? Pues eso lo consiguió en parte Molín. No sigo más, pero ya digo, fue una labor enorme la que realizó. Bueno, sería también motivo de tenernos más tiempo, pero insisto. Sesiones de corte. Vamos a ver. Muchas veces se comenta, es que no se ha preocupado mucho Molín por Albacete. Vamos a ver, Molín vivió lo que le tocó vivir. Molín nació aquí, vino aquí de vez en cuando, estuvo viviendo porque su padre fue alcalde constituyente de Albacete, un alcalde constituyente. Yo creo que fue en el 1814, después fue comandante, jefe, y estuvo hasta 2012, 2014 ya estaba, 2014 también estaba. Después ya se marchó a sus propiedades también de Orihuela, que fue cuando se iría el marqués. Molín pues estuvo mucho en Orihuela, en Murcia, en Valencia, y Albacete pues estuvo lo que estuvo. Pero siempre ha estado preocupado por Albacete y por la zona, la tierra que le vio nacer. Antes habéis visto lo del licenciado manchego, la manchega. Tiene también composiciones sobre, hay un soneto sobre la tierra en que nació. Lo que pasa es que allí es bastante pesimista porque, lógicamente, en 1812 pues estaba la guerra napoleónica y Albacete pues no sería una ciudad muy digamos, brillante y un urbanismo muy desarrollado, etcétera, etcétera. Bueno, pero os traigo una muestra. Estamos en el 19 de enero de 1887. Senado. El marqués era ya mayor. En un año y medio aproximadamente moriría. Asistía todavía al Senado. Asistía y participaba. Vamos a ver. Esta es la sesión de ese día, del día 19. Y luego también hay otra sesión del día 24, 5 días más tarde, donde aparece. Quisiera leer esto porque está sacado de la propia acta del Senado y no sé si, a ver, está borroso, bueno, o lo veo yo. En un momento de la sesión, el marqués pide la palabra, se la concede y dice: el señor presidente, el señor Marqués de Molín tiene la palabra. Señor Marqués de Molín, he pedido la palabra para preguntar al gobierno de su majestad si ha hecho, está haciendo o piensa hacer algo para conseguir la extinción de la langosta que está asolando hoy 4 o 5 provincias del centro de España, como Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete. Singularmente la provincia de Albacete, que no teniendo otra riqueza que la riqueza agrícola, y en la riqueza agrícola otro estímulo que los cereales, está completamente arruinada. Tengo en mi poder, y algunas de ellas he presentado a su majestad, varias exposiciones de los habitantes de aquella provincia, singularmente de la capital, en que imploran algún socorro, alguna medida, algo, en fin, que remedie
sus males. Hago este ruego con tanta más libertad cuanto que siendo esta una plaga, un azote que pesa sobre aquellos campos, hace ya años tuve ocasión en el pasado de presenciarlo y de combatir con los escasos medios que puede tener un propietario, aunque sea el primer contribuyente de aquella provincia, para conjurar o aliviar los daños de un azote que hace necesario el concurso de todos si se han de evitar los males que produce. El deseo de que el gobierno tenga el convencimiento de esto y que dé siquiera algún consuelo, alguna esperanza a aquellos infelices labradores es lo único que me ha movido a dirigirle el ruego. Le contestó el ministro de Marina, porque el de Fomento no estaba, pero esto no voy a leer, es la sesión del 24 de enero, pero a ver si continúa, hay varias intervenciones suyas que sería muy interesante leerlas, pero a ver, esto es a continuación de las intervenciones. El señor Marqués de Molina ha pedido la palabra, bueno, pido la palabra, bueno, la tiene, esto también interesa leerlo. Señor Marqués de Molina, el señor ministro de Fomento ha aprobado lo mismo que yo decía en primer lugar, que la provincia de Albacete es a la que se ha librado menor suma. En segundo lugar, que el gobierno tiene la facultad complementaria después de la de previsión, pero nada ha hecho en virtud de la otra facultad que tiene, que como carece de nombre, yo llamaré bueno, pone inicial. A ver, ¿qué ha promovido obras públicas? Y esto disminuye la langosta, destruye el mosquito, anula el canuto. Pues con obras públicas y todo, si la langosta permanece allí, habrá 1, 2, 3 y sabe Dios cuántos años sin cosecha para los labradores, ni pastos para el ganado, sin contribución para el Estado. Esto se lo anuncio al señor ministro de Hacienda, para que no le coja de susto. Muchísimos labradores, como uno, como me está sucediendo, ya tengo los ojos un poco llorosos ya. Ya a mí dejan las haciendas y queda Erial lo que es hoy un gran granero de España. En suma, la bien escrita circular que su señoría ha tenido la bondad de leerme me prueba una desgracia que nos echan en cara en extranjero, la de que en nuestras oficinas se escribe mucho y se hace poco. Bueno, ya para despedirse, pues queda muy bien. Señor presidente, señor ministro, cree que cumple con su deber cuando se disculpa. Yo cumplo con el mío, denunciando lo que he hecho. Ambos debemos quedar satisfechos. En el otro que he comentado, pero que no lo he leído, hay también es mucho más extensa, pero en definitiva, tiene preocupación por la tierra, por Albacete, igual que seguramente con una de los proyectos que tenía y que le corre iniciar es lo de la construcción de ferrocarril en 1850 y tanto, pues seguramente algo haría para decirle al marqués de Salamanca, oye, que a ver si llega el ferrocarril a mi tierra, seguramente. O sea que y con esto, pues un año, aproximadamente año y pico después, muere en Lekeitio, donde ya antes le habían dado unos ictus, le habían paralizado la cara, pero había salido adelante y estando veraneando en Lekeitio, que era la tierra de su mujer, pues tiene un vaído, el día 3 se recupera algo y el día 4 muere el 4 de septiembre de 1889. Al día siguiente, algunos de los periódicos pues recogen la muerte de don Mariano, que incluso unos marineros que estaban allí en una fragata, no sé, estaban allí cerca sabiendo que se había muerto el que había sido un gran ministro de Marina, quisieron llevar el féretro hasta el cementerio. Y es que como ministro de Marina fue la labor la que hizo extraordinaria. De hecho, ciudades muy marineras como Ferrol, como Cartagena o Cádiz, en Ferrol tiene todavía una calle, porque renovó la marina, que tenía todavía barcos de madera y iban a vela. Y mandó construir fragatas,
hay una escuela de maquinistas para poderlos llevar en los nuevos barcos de acero, barcos de hélice, barcos de vapor, en definitiva. Bueno, y con esto, pues, termino la exposición. Gracias por la atención y espero que hayan conocido algo más de este paisano, pero paisano universal, podemos decir, por lo menos paisano de importancia nacional. Gracias. No sé si se ha agotado el tiempo o no. No funciona el micrófono, a ver si mientras me lo cambio, pero yo creo que me escuchan bien. Muchísimas gracias, de verdad, por la... Y tenemos un poquito de tiempo para hacer algunas preguntas, si así lo desean. Y en segundo lugar, preguntarte, San de Molín trajo a la reina Isabel II a Albacete, donde se equivoca, le llama capital, y los ediles de aquí, nuestra capital, se trasladan luego a Madrid para decirle que sea capital. Puede ser, vamos, no he manejado yo ese dato. Lo que sí sé es que, por ejemplo, el padre sí que obligó a permanecerse y a quedarse aquí a Alfonso VII. Digo Alfonso VII, perdón, a Fernando VII. Y de hecho se lo tomó muy mal y después un ascenso que le correspondía como militar se lo negó durante todo el tiempo que pudo. Aunque el conde de Pino Hermoso murió, Molín tenía 16 años cuando murió el padre. Ese dato sí lo sé, o sea que obligó, no sé cómo, pero obligó a permanecer una noche en Albacete, porque él quería seguir y no pudo. Y en alguna puede ser porque, no sé si sería también porque la reina María Cristina, en algún momento cuando volvió del exilio, fue cuando volvió, tuvo que pasar, porque fueron a recibirla a Valencia, y seguramente, pues a lo mejor tuvieron que pasar por Albacete. Y entonces, yo no sé si también vendría en ese momento, o ya como reina dices, ¿no? ¿De gracia? Sí, puede ser, sí. Pero ese dato yo no lo he manejado, no lo sé. Bueno, vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, que nos acompañe en este escenario. Juan también, si puede colocarse delante, si se puede quitar eso es, para estar más cómodo el micrófono. Sí, eso luego lo retiramos. Sí, eso es, gracias. Bueno, este detalle con el que la asociación quiere agradecer y reconocer su participación en el ciclo de conferencias. Bueno, les recordamos, mientras tanto, nuestra próxima conferencia será el lunes 25 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde, aquí en este salón de actos. En este caso será nuestro querido Julio Virseda, muy conocido por todos, quien pronunciará una conferencia titulada La medicina al servicio de la salud, el amanecer de la cirugía, y con el que comienza pues este segundo miniciclo dentro del ciclo de conferencias, pues más enfocado al ámbito de la salud y a temas vinculados con la sanidad. Bueno, pues hasta entonces les esperamos. Muchísimas gracias.